¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien, ¿eh? Pues como veis, estamos en Alquézar, que es un pueblo espectacular en medio de la sierra. Y hacer lo que es las pasarelas también vamos a ver la colegiata. ¿Y qué más vamos a ver, Miguel? El resto del pueblo. El resto del pueblo, y para ello tenéis que quedaros y ver todo el vídeo. Dejamos al abuelo bien aparcado, le decimos hasta luego. Ahí tenemos a Miguel el intrépido, el aventurero. Alquézar fue una fortaleza musulmana que en 1067 fue conquistada por los cristianos y a partir de ahí se fundó lo que es el pueblo de Alquézar. Para llegar al pueblo tenemos varios aparcamientos, está todo muy bien señalizado, y deciros que el aparcamiento es gratuito, o sea que no hay que preocuparse por los dineritos. Y caminando hacia lo que es el principio del recorrido, tenemos a mi amigo Miguel, que lo acabo de coger por sorpresa. ¿Qué nos tienes que contar, Miguel? Pues poca cosa porque no conozco mucho esto. Muy bien, pon un comentario, sí señor. Sé que se come muy bien en este pueblo. Son las 10 de la mañana todavía. ¿Tienes hambre? Sí. Tenemos hambre ya. Y en medio del camino nos encontraremos con la pastelería La Colegiata, que hay productos hechos a mano, sobre todo dulces, para coger fuerzas antes del camino. Para llegar a las pasarelas tenemos que llegar hasta lo que es el centro del pueblo. Tenemos que ir caminando desde arriba hasta abajo y ahora descubrimos dónde están. Vamos a empezar a comenzar la ruta. La ruta se constituye de una fuerte pendiente hacia abajo que nos llevará seguido a las pasarelas. Dichas pasarelas nos llevarán a una cueva que es impresionante, y de ahí pasaremos a lo que es el camino transcurrido al lado del río Vero. Después de ese camino nos conducirá a una fuerte pendiente en ascenso y acabaremos en el pueblo de Alquézar. Importante, si venís en verano, agua, porque ahora lo habéis cubierto, pero vamos a ir a un paso que va a estar bastante descubierto y el sol, ya sabéis que derrite los bombones. El horario de dichas pasarelas no lo he dicho porque nos ha comentado el guía que puede variar en todo el año. Entonces, deciros que, por ejemplo, cuando hemos venido nosotros, abren a las 9 y cierran a las 5, pero a lo largo del año ya cambia. Así que tenéis que mirar la página web. Como veis, hay una fuerte pendiente, tenéis que ir con cuidado, sobre todo no ir con un móvil como hago yo, con mucha habilidad. Anda el Paco, el viajero, bajando por las pasarelas. Para ir a las cuevas os tenéis que desviar del camino, que luego tendréis que volver a coger las pasarelas y seguir por el camino recto, y ahora vamos para adentro. Ya hemos llegado a la cueva. Es una formación rocosa que se forma a partir de la erosión de los ríos
y es un sitio bastante espectacular. Pues seguimos por el camino, seguimos por las pasarelas, ya hemos salido de las cuevas y observar que las mismas pasarelas transcurren a lo largo del río Vero y colindante a lo que es la pared. Está estrecho el camino, ¿eh? Y recordar, en todo camino largo, traeros agua, porque hidratarse es muy importante. Y sobre todo, traeros al porteador. Unas palabras, Miguel. Recordar que teóricamente está prohibido bañarse, pero bueno, libertad ante todo. La primera parte del camino y hemos pasado el azul, hemos pasado las pasarelas. El camino se ha llenado un poquito y ya es un camino de tierra y seguiremos hacia la tercera parte del camino, que serán las pasarelas, que ya será la pendiente de ascensión. Ahora mismo el camino será más o menos flojo hasta llegar a dicha pendiente. Como veis, ya hemos dejado la mitad del camino y ya el camino ya empieza a clarear, con lo cual, recordad, gorrica o crema solar, avisados estáis. Superada la parte de las pasarelas, llegamos a un mirador en el que estamos situados, que estará a unos 300 metros de altura. Y lo especial de dicho mirador, aparte de las vistas, es que al fondo se ve todo lo que es la colegiata, que luego veremos. Subido del mirador tenemos una bifurcación. A la derecha, depende de cómo mires el camino, te vas al Alquézar y vuelves al principio del camino, y a la izquierda nos vamos al puente de Fuentebaños, que es donde vamos a ir ahora. Tened cuidado cuando bajéis al puente, porque el camino está un poco complicado y resbaladizo. De hecho, casi se cae ahora Miguel. No sé si haciendo el tonto o de verdad haciendo el tonto. Que tiene mucho equilibrio, Miguel. Viajeros, estamos terminando el camino, eso sí, con mucho esfuerzo y con mucho sol. Lo último parte del camino he estado pendiente hacia arriba, hacia Alquézar. Vamos, que nosotros podemos. Recordad, viajeros, que la vida está para disfrutar. Y después de una subida pronunciada, que menos que sentarnos a la sombra, y disfrutar de este rico viento. ¿Qué tienes que decir, Miguel? Porque se está aquí muy bien, a la sombrita del olivo. ¿Cómo es? A la sombra del olivo. En la canción, ¿cómo es? A la sombra de los pinos, ¿no? Ya hemos llegado al final del camino. Recordad que lo más importante cuando hace mucho sol es, ¿qué es? Buscar la sombra, ¿eh? Ya hemos llegado al final del camino. Si no fuera por el sol, no es un camino muy largo. Lo único, pues eso, que como hace mucha calor, el resultado es el siguiente: gorra mojada, camiseta chipiada, pero muy divertido y muy bonito el camino. Así que ahora ya nos vamos a comer. Bueno, y para comer hemos parado en la plaza y la verdad que se ve bastante bien, ¿eh? El plato 13 euros, así que 12, pues mira, 12 euros el plato. ¿No sale caro para ser un sitio turístico? ¡Hey, viajeros! Cuéntanos, Miguel, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora mismo?
No llegamos a entrar. Quedan 8 minutos. Vamos, Miguel. Para contarnos la historia de la colegiata tenemos aquí a Inés. Y ella nos va a contar dicha historia. Bueno, pues en origen la colegiata era una fortificación árabe, un castillo, ¿de acuerdo?, en el siglo IX, pero tras la conquista de Sancho Ramírez pues se convierte en una iglesia románica católica. Esa solo que se conserva un poquito. El resto de claustros del XIV, ¿de acuerdo?, ya una vez se han recuperado. Y lo que más conservamos aquí y más valioso son las pinturas de murales, ¿de acuerdo?, de todo el claustro, que van del XIV al XVIII. Lo que queda de la iglesia románica no es nada, es una ampliación del XVI, ¿de acuerdo?, que se encarga Juan de Segura. El retablo mayor sí que se conserva por completo, del 1583, en renacimiento barroco. También permitimos subir al segundo piso del claustro, de acuerdo, que se ven todas las vistas del valle y de Alquézar, es de las zonas más altas, y tenemos un pequeño museíto de arte sacro, con 2 retablos góticos, uno de ellos hispano-flamenco, de Santa Quiteria, que es el que más destacó, además de otras tantas reliquias. ¿Habéis visto lo que sirven 4 años de carrera? Me la llevo, ¿eh? Si os ha gustado, darle a un like, que se lo ha merecido, ¿eh? Y ahora, ¿qué? La invitamos a comer, ¿a que sí? Ojalá. No voy, ya sabes, invitada estás. Bueno, pues muchas gracias. Pues desde la colegiata de Alquézar despedimos este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, darle un like, suscribiros sobre todo y sobre todo, sonreír.